En el siguiente vídeo veremos qué es una progresión aritmética. Definiremos una progresión aritmética como aquella sucesión real en la que cada uno de los términos, excepto el primero, es decir, nos olvidamos de la 1, el resto de los términos ha de cumplir que cada uno de ellos se obtenga como la suma del anterior más cierta constante que vamos a llamar diferencia o razón de la progresión, que es la d de esta forma. Con lo cual, toda progresión aritmética ha de cumplir que a sub n sea igual a sub n menos 1 más d. Veamos un ejemplo. 2, 4, 6, 8, 10. Esta sucesión vemos que es una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque vemos que excepto el primer elemento, el resto se pueden obtener como la suma del anterior más 2. El 4 se puede obtener como la suma de 2 más 2, el 6 como la suma de 4 más 2, el 8 como la suma de 6 más 2 y el 10 como la suma de 8 más 2. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente se cumple que a sub n, cualquier término de la progresión, se puede conseguir como la suma del anterior, a n-1, más cierta razón, cierta cantidad, que en este caso es 2. A sub n igual a sub n-1 más 2 sería la regla de esta progresión. Es importante notar que la d puede ser positiva, como en este caso, o bien pudiera ser también negativa. Supongamos que construimos la siguiente progresión. Comenzamos con el 2, 0, menos 2, menos 4, menos 6 y así sucesivamente. Vemos que cada vez vamos perdiendo 2 unidades. Eso es una progresión aritmética. Lo que ocurre es que ahora la d, vamos a verlo, va a ser, en lugar de más 2, va a ser menos 2. Es decir, la d, que pintamos aquí, esta d, que en nuestro caso la podemos sustituir directamente por 2, es un número negativo. Por lo tanto, vemos que cada elemento lo puedo conseguir como el anterior. Imaginemos el tercer elemento, el menos 2, se puede conseguir como el anterior, el 0, menos 2. El 6 se puede obtener como el menos 4, menos 2. Y la regla se cumple. Por lo tanto, vemos que tendremos casos en los que la d, la razón, sea positiva o la d, otros, sea negativa. El primer tipo de positiva, la razón positiva, veremos que los números de la sucesión de la progresión aritmética cada vez son mayores. Y en el de la d negativa, la razón negativa, veremos que esos números cada vez sean menores. Este primer tipo lo vamos a llamar progresión aritmética creciente, esta será la creciente, y cuando la d es negativa, diremos que la progresión aritmética es decreciente. Así pues, vemos que tenemos dentro de las aritméticas dos tipos diferentes dependiendo si la d es positiva o es negativa.